Bien, dejando entonces en claro el recordatorio de lo que eran las integrales iteradas y que la integral doble se calcula a partir de las integrales iteradas en la medida que la función sea integrable sobre un rectángulo, nos metemos en esta última observación que es importante, me parece que es importante, que vale la pena, sobre todo cuando uno encara los ejercicios de práctica. La situación es, no, ¿qué hice? La situación es la siguiente, perdón. Quería hacer otra cosa y sin embargo se me vino para abajo. Comentario. Bueno, y algo toqué que hizo que me quedara todo medio como... A ver qué hago. Bueno, toqué algo que no tenía que tocar. Ahí va. Situación. La función de dos variables con la que estoy trabajando tiene la particularidad de que su ley se puede escribir como producto de dos funciones en donde puedo independizar a las variables. Por ejemplo, una función que no se podría a lo mejor escribir de esta manera sería algo así. X y cubo por el seno de xy, por ejemplo. Se me ocurre una función, esta sería la función de dos variables, nada, con su dominio y todo lo demás, pero esta función no se puede escribir como producto de dos expresiones donde en una expresión solo vea a la x involucrada y a la otra solo a la y. Una función que sí, por ejemplo, se me ocurre, a pesar de que parezca que no, es esta. E a la x más y. Si yo uso las propiedades de la función exponencial, a esta función yo la puedo escribir como e a la x por e a la y. Y entonces acá veo que esta expresión depende solo de x y que sería la candidata en esta propuesta de ser llamada g chiquitita de x, una función que depende de una variable que es la x, y esta otra función sería la candidata a ser llamada h de y, porque solo depende de y, ¿no? Entonces, en el caso de que una función se pueda escribir como ese producto, la integral doble sobre ese rectángulo, que se puede calcular en el caso de una función integrable como cualquiera de las dos integrales iteradas, la puedo escribir de una manera más simple. Manera más simple que si yo quiera la hago, o si no, no estoy obligada a utilizar este tipo de propiedad, digamos. Pero me parece que vale la pena conocerlo. Fíjense, supongamos que yo planteo para el cálculo de esta integral doble esta situación, esta integral iterada, en la que, como ustedes saben, primero ¿qué hago? Me vengo al interior y veo que esta es la integral que tengo que resolver primero, ¿no? Cuando veo eso, digo, una integración con respecto a qué variable voy a hacer. ¿Cuál va a ser la variable de integración? X. X. Entonces, la variable es la X. Todo lo que de X no depende, para mí es una constante. Entonces, en esta expresión, ¿qué es para mí constante? En esa primera integral que resuelvo. La y. Sí, ¿y qué más de la y? No solo la H y. de I. Claro, todo este combo, vaya a saber lo que es, como depende de la y, para mí va a ser una constante. Entonces, esa h de i, como es constante, la uso como tal, y las propiedades de la integral me dicen que puede salir adelante a multiplicar a la integral donde él está metido adentro. Entonces, este numerito, para la integración en x es constante, entonces lo puedo sacar adelante de la integral, de esa integral. Lo tengo que sacar acá, no afuera de todo. No puede quedar una variable después afuera. Yo no. Entonces eso es lo que se hace en este primer paso. Esa h de i se la saca acá afuera, que es el paso que ustedes ven acá. Ahora bien,
Cuando yo resuelvo esto, que es esa integral que quedó ahí, ¿qué va a ser esa integral? Una expresión que depende de alguna variable, va a ser un número, ¿qué va a ser? Un número. Siempre una integral definida es un número y está muy bien. Ahora, ustedes vieron cuando hicimos la presentación de las integrales iteradas que si bien puede ser un número, puede quedar dependiendo de alguna variable. Esto, que es número, ¿depende de alguna variable de ese resultado? Esto, que está recuadrado y en rojo, ¿puede quedar Pod- dependiendo, por ejemplo, de la i? Podría llegar a depender de I. ¿Y estás seguro de eso? Bastante. No, porque en este caso lo puedes dividir como dos productos independientes, entonces g de x no quedaría dependiendo Claro, de y. digamos, la integral que quedó acá, la que está mencionada en ese rectángulo en rojo, ahí, una g de x y la integral con respecto a x en un intervalo totalmente definido, eso es un número y no va a depender de la i seguro. ¿Está bien? Esto de i no va a depender. Es como si yo les dijera que, bueno, tenemos que calcular esto, la integral desde 1 hasta 2, el 1 y 2, de x diferencial de x. La g de x sería la x. Digo, ¿esto qué es? Y una primitiva, x cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 2. Esta cuentita, cuando la resuelva, es número, ¿no? Queda 2 al cuadrado sobre 2, menos 1 al cuadrado sobre 2. Número. No queda dependiendo de la i. O sea, ¿estamos de acuerdo, Matías? Creo que era que me había dicho. Sí, profe, sí, ahí me di cuenta. Bien. Entonces, esto ahora, como es un número, digo, ¿y esto a dónde está? Está metido dentro de esta integral con respecto a i. Entonces, en este paso tengo la integral desde c hasta d de h de i, número, diferencial de i. Entonces, como esto es un número, totalmente, no que depende de tal variable y que para la variable de integración la considero como una... No, es número. Ese número, ¿a dónde puede salir? Afuera de la integral. Y está bien que salga afuera, porque eso es número. Entonces, esto que está acá es ese número que uno interpreta que lo puede sacar afuera de la integral. ¿Y veo lo que queda? Lo que queda es la integral desde c hasta d, que es lo que copio acá, de h de i, diferencial de i. Esto que está acá. Entonces, lo que uno pudo probar es que la integral doble sobre un rectángulo de una función que se pudo escribir como producto de dos expresiones donde se independizan de las variables, termina siendo el producto de dos integrales simples como las que uno hubiese hecho en análisis matemático 1. La verdad, si yo lo tuviese que hacer, en la práctica yo lo hago esto. Es como si en esta función que teníamos acá, que sí se puede escribir de esa manera, les digo, calculen la integral doble sobre un rectángulo de e a la x por e a la y, diferencial de área, donde el rectángulo, no sé, supongo que es el intervalo 0, 1, cartesiano 1, 5. La x varía entre 0 y 1, la y varía entre 1 y 5, entonces esta integral doble, tengo todo el derecho, si quiero, de pensarla así. La integral desde 0 hasta 1 de e a la x diferencial de x por, esto es un número, la integral desde 1 hasta 5 de e a la y diferencial de y. Esto es otro número. ¿Está? Un recurso más que vale la pena hacerlo en la práctica. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. Listo, eso es lo que me faltaba de la punta anterior, por último que hicimos. Vamos entonces ahora con el que sigue, que es integrales dobles sobre regiones generales. ¿Qué es esto de integrales dobles sobre regiones generales? La idea es que ahora no necesariamente la región de integración va a ser un rectángulo, ¿no?
puede pasar que la región de integración sea otra región plana. Entonces, en esa región genérica, en esta placa está dibujado este riñoncito ahí, que se llama D. Este es ahora mi dominio. Este es el dominio de una función f chiquitita, de la cual conocemos que es una función de dos variables, que está, en este caso, ¿no? Una función f de dos variables que está definida sobre un cierto conjunto plano D, que ya no es un rectángulo. Entonces, como yo sí sé integrar funciones sobre rectángulos, trato de usar ese recurso que conozco. Entonces, para usar ese recurso, vamos a hacer lo siguiente. Esta región D, le vamos a pedir algo. A esa región D le vamos a pedir que sea acotada. Un rectángulo es una región acotada. Bueno, de esta región D, un poco más general, le vamos a pedir que sea una región acotada. ¿Se acuerdan qué significaba que fuese acotada en las definiciones que hicimos en las primeras clases nuestras? Eso ya lo tendrían que estar estudiando para el parcial, por las dudas. Una región era acotada, ¿sí? ¿Existía? Sí, podía ser encerrado en una esfera de radio, puede ser. No era en una esfera, porque estábamos hablando en ese caso siempre de regiones que eran planas, en un disco de un Un disco. radio lo suficientemente grande como para que la región quede contenida dentro. Bien. Bueno, esa definición es totalmente adaptable a, en vez de pensar en que la encierro en un disco, que la encierro en un rectángulo. Es otra región acotada que contiene a la región con la que estoy trabajando. Y esa es la versión de acotado que mejor nos va a venir para utilizar en este contexto. Entonces, si la región de dominio de la función f chiquitita es una región acotada, que es la que está dibujada acá, sabemos, entonces, por esta adaptación, que existe un rectángulo, que es el que está marcado acá en celeste, que contiene la figura. ¿Está? Existe un rectángulo que contiene esa figura. Entonces, sobre ese rectángulo es donde yo voy a accionar. Por supuesto que ahora estoy usando otro conjunto. Digamos, se me ocurrió usar otro conjunto. Pero en la adaptación lo que vamos a hacer es definir una nueva función, que es la que acá estamos llamando f mayúscula, que funciona así. No me deja ampliar por esto. Funciona así. Es la f chiquitita, siempre y cuando se evalúe en pares x y que estén en la región D, y para cualquier otro par que está dentro del rectángulo, pero fuera de la región D, esta función f mayúscula le va a asignar como valor de imagen el número 0. O sea, estamos definiendo una nueva función, que ahora la llamo f mayúscula, que hace una extensión de la definición de la f chiquitita, pero de tal manera que, si bien en esta extensión se agregan elementos en el dominio, no agregue mucho en el conjunto imagen. Porque esta función f mayúscula se comporta igual que la f chiquitita en cualquier punto que esté dentro del riñoncito D, y le va a asignar como valor de imagen el número 0 a los restantes, a los que están justo sombreados en celeste. Estoy definiendo esa función. Pero esa función así definida está definida sobre un rectángulo, ¿no? Y entonces acá uno puede ver cómo se comporta la gráfica de la función. La función se comporta muy parecida a la f chiquitita. Supongamos que yo acá tengo la gráfica de la función f chiquitita. Tengo su dominio y en general uno hace una gráfica que se corresponde con funciones que son positivas, pero porque es mucho más fácil de hacer el dibujito, nada más que por eso. Y acá tengo la gráfica. Ahora, la nueva función, la f mayúscula, como tiene a su gráfica y sobre la región D, la gráfica es la misma de la f chiquitita,
Y para los restantes elementos en el rectángulo, la función vale 0. O sea que se corresponde con que la gráfica de su función es el plano z igual a 0. Pero solamente para los puntos que están en esta región en celeste. ¿Estamos? O sea, si le incorporo algún elemento al conjunto imagen de la función f chiquitita, ese número es el 0. Porque, por ejemplo, esta función, evidentemente por la forma en la que está hecha su gráfica, no vale 0 en ningún lado. Está totalmente por arriba del plano XY. Bueno, la nueva lo que hace es incorporar un elemento más en la imagen, el 0. Trata de no agregarle nada, casi, en los valores de las imágenes. Esa función es la que me va a permitir hacer la siguiente definición. Si la función f mayúscula, así definida, es integrable, la integral doble sobre la función f chiquitita sobre esa región ahora más general, la vamos a definir como la integral doble de la f mayúscula en el rectángulo que se acaba de definir. Y ese rectángulo pudo haber sido ese, que es el que está dibujado, o podría haber sido otro un poco más grande, qué sé yo, este, acá. Que acá el dibujo del rectángulo hubiese sido un poco más grande, pero en todo caso, el sombreado sobre los restantes elementos del rectángulo, la función siempre vale 0. No importa cuál sea el rectángulo. Puede ser uno más ajustadito a la región, puede ser uno más grande, no importa. No depende de ese rectángulo después la definición. Lo importante es eso. Si la f mayúscula, que ahora es otra, la f mayúscula en realidad es otra función, es integrable sobre ese gran rectángulo que yo propuse que contenía la región, a la integral doble de la f chiquitita sobre la región D, que es su original dominio, la vamos a definir de esta manera. Esta f mayúscula, como digo siempre, tiene un protagonismo corto porque me va a ayudar a poder definir esta integral doble de la f chiquitita y después no la uso más a la f mayúscula. Es como en el momento me presta una ayuda. Después voy a ver de qué manera voy a calcular la integral doble sobre la región D de la f chiquitita. Esta función f mayúscula, por supuesto, que tiene la posibilidad de tener discontinuidades en los puntos frontera de D. Fíjense, si esta fuese el dibujo de la función f mayúscula, la gráfica, evidentemente en los puntos de la frontera de D, esta gráfica de la f mayúscula tiene un salto. ¿No? Podría pasar, obviamente, que no sea continua esta función f mayúscula, pero ustedes saben muy bien que una función puede ser integrable aún no siendo continua. Lo que se le va a pedir a la función es que, no sé si se acuerdan, es que en todo caso sea una cantidad finita de curvas sobre la cual la función no sea continua y los saltos tienen que ser también finitos. Entonces esa función f mayúscula entraría dentro de esa característica. Por supuesto entonces que la función f puede tener discontinuidades en la frontera, pero la idea es que esa frontera tenga ese buen comportamiento, que a pesar de que haya un salto, el salto sea finito y una cantidad finita de saltos. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Porque si bien esto es una definición, y así la adapto y la tomo, ¿cómo la calculo entonces ahora? Estas regiones D, perdón, que vuelvo para atrás, estas regiones D nuevas para nosotros, que ya no van a ser rectángulos, se van a dividir en dos tipos. Regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2. Dependiendo de cómo sea la región, tipo 1, tipo 2, es cómo yo voy a accionar en la forma de calcular la integral doble. Presentemos entonces qué sería para nosotros una región que dejó de ser rectángulo, pero que entraría dentro de lo que nosotros llamaríamos tipo 1. Las regiones de tipo 1 son aquellas regiones en donde la X varía entre valores constantes y la Y ya no. La Y varía entre expresiones que pueden ser variables. Antes, cuando nosotros teníamos rectángulos, teníamos que la X variaba entre dos valores constantes y la C también.
Bueno, ahora le permitimos a la X que varíe entre valores constantes, pero ya a la Y le hacemos un poquito más general. Entonces hay involucradas dos funciones a las que le vamos a pedir que sean continuas sobre el intervalo de trabajo, y entonces ustedes pueden ver esto, ¿no? Esta es una región de tipo 1, ¿por qué? Porque toda esta región está comprendida por puntitos que cumplen una condición. Sus coordenadas X están variando entre A y B, están dentro de este intervalo, y para cada X fijo en ese intervalo, los valores de la Y van desde el tope inferior, la gráfica de esta función, hasta el tope superior, la gráfica de esta otra función. Y eso pasa para cualquier X que esté dentro de este intervalo. Si me paro acá, para todos estos X, los valores de Y varían entre este tope inferior, que es la gráfica de G1, y tope superior, la gráfica de la G2. Y eso es lo que se está escribiendo acá. En el siguiente caso, la función G sub 1 sería la que va desde acá hasta abajo, esa sería G1, y la G2 sería la que va desde acá hasta acá. Y en este justo dibujo, en el número X igual a A, en el extremo izquierdo del intervalo de la X, es como que acá tengo un punto de encuentro entre las dos gráficas, que es posiblemente una situación. Y en este segundo, en este tercero, es como que, bueno, acá tengo a la función de arriba, y acá tengo la función de abajo. Justo los lugares de encuentro se dan en puntos donde la coordenada X es A y la coordenada X es B. Posibles situaciones para pensar en una región de tipo 1. Bien, presentadas las regiones de tipo 1, digo, ¿cómo hago ahora entonces para continuar las cuentas? Vamos a generar, como decía la presentación, un rectángulo que contenga la región. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, un rectángulo que contenga la región, y puede ser este rectángulo, fantástico, ¿no? Este rectángulo contiene la región dibujada ahí en color amarillo, y podría hablar de la función f mayúscula que hicimos antes. Sí. Pero no voy a tomar ese rectángulo, ya que puede ser cualquiera. El rectángulo que vamos a considerar es aquel que, mínimo, se ajusta exactamente en los valores de la X donde esta región está variando. Porque la región varía con valores de X entre valores constantes. Entonces ese rectángulo voy a hacer que en eso coincida. Entonces esas barritas verticales del rectángulo quiero que coincidan en X igual a A y en X igual a B. Ahora, los topes superiores, nada. Que lleguen hasta donde lleguen de tal manera que la región quede metida adentro. Pero me ajusto en la X. Entonces ahora digo, ¿cómo era que funcionaba la función f mayúscula? La función f mayúscula me decía, era lo mismo que la f chiquitita, cuando tome pares que están en D, y vale 0 en cualquier par que estando dentro de ese rectángulo no esté en D. ¿No? Entonces, esto por definición, tenemos que la integral doble, por un cachito más grande, de mi función f chiquitita sobre la región D era la integral doble de la f mayúscula sobre la región rectangular. Esto que está acá, esto es mi rectángulo. Todo, completo, todo. Entonces se definió entonces como la integral sobre el rectángulo de la f mayúscula. Y ese rectángulo, por supuesto que al ponerle topes superior e inferior, no sé, esto será un cierto C, esto será un cierto D. Entonces escribo la integral doble de la f mayúscula sobre el rectángulo, tal cual como está acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros hacemos esta cuenta, la integral primero que resolvemos es la que está metida adentro. ¿No es cierto? La de adentro. Vamos desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo me paro en...
Cuando yo me paro en esta integral, resulta que es considerar una X fija y hacer variar la Y. Entonces, ¿qué pasa cuando hago eso? Esperen que tengo que correrme para arriba. Si yo me paro en una X fija, acuérdense, hacer esto es pararme en una X fija y hacer variar Y. Si me paro en una X fija, el Y varía en todo este segmentito vertical. ¿Y ahora qué pasa acá? Cuando yo quiero calcular entonces la integral desde C hasta D de esta función f mayúscula, resulta que sobre todo el rectángulo hay algo que yo puedo decir. Para todos los puntitos que están desde C hasta llegar a tocar esa curvita inferior, ahí, la f mayúscula, ¿cuánto vale? 0. 0, por esto que dice acá. Después resulta que cuando sigo transitando ese segmentito vertical, para todos estos puntitos que están dentro del segmento, pero también dentro de la región D, la F mayúscula, ¿con quién coincide? Con Con FX. Chiquitín. X. FX. Ay, ¿qué le puse? G, no, la F. F chiquitín. Y después vuelvo, porque estoy haciendo el tránsito por el segmentito, y vengo desde acá hasta tocar a D. Ahí, la función F mayúscula, ¿cuánto vale? 0. 0 de nuevo. Entonces digo, hacer esta cuenta, que es la que está ahí abajo, que quiere decir pararme en un X y hacer variar el Y, digo, ya me doy cuenta que hay un cierto lugar de variación donde la función f mayúscula vale siempre 0. Entonces no me va a aportar nada en la integral. Lo que digo es, hagamos la integral desde los topes que vale la pena calcular, lo que es desde G1 hasta G2, y entonces me centro en esta parte que está dibujada en rojo, de la función f mayúscula. Pero resulta que justo ahí la f mayúscula coincide con la f chiquitita. Entonces ponemos esto. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Que cuando yo quiero calcular la integral doble de esta función f chiquitita sobre todo mi dominio, fíjense que habíamos dicho, esta integral doble es esto. Pero resulta que la integral que había quedado en el medio es la que estuvimos discutiendo acá de manera más detallada y nos dimos cuenta que se escribe así. Entonces, eso es lo que voy a poner acá adentro. Y eso es lo que me permite entonces escribir la integral doble de esta manera. La integral del medio no tiene extremos que son constantes, sino que extremos variables. Y la f mayúscula, le digo muchas gracias por el servicio prestado, hasta acá llegaste, porque yo lo que quiero es calcular la integral doble de la f chiquitita y que quede todo escrito en función de la f chiquitita. Y se logró. Y acá tengo la forma entonces en la que yo puedo calcular esa integral doble. Hay una de las integrales que va a quedar con extremos variables. Así que cuando yo haga el cálculo de la primera integral, que es la que está acá adentro, acá, esta, la primitiva que voy a buscar de la función integrando va a ser una primitiva en y. Y entonces voy a evaluarla en los extremos de integración, donde ahora esos extremos pueden ser dependiendo de la x, pueden quedar dependiendo de la x. Lo que sí sé es que todo ese combo, cuando yo lo resuelva, va a ser un gran combo que termina dependiendo de qué variable. Este De la combo y, del medio, este del medio. de la y va a depender.
No puede depender de la y, porque después la integración que le queda es con respecto a x. Claro. Todo esto, lo del medio, cuando yo lo resuelva, puede llegar a depender de una x. Por eso es que después le hago la integración con respecto a x. Porque se supone que yo como integré con respecto a y, después esa y desaparece en la cuenta. Ahora después vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a la región plana de tipo 2. Vamos a presentar la región plana de tipo 2. En la región plana de tipo 2 la cosa ahora se ve en sentido horizontal. Ahora es a la y, a la que la vamos a definir variando entre valores constantes, y la x variando entre dos funciones que dependen de y. Ustedes cuando hacían en análisis 1 el cálculo de integrales, y por ahí querían calcular el área de una región, ¿no hacían una integración mirando al revés? ¿Mirándolo horizontal? Sí. Sí, Yo digo hacíamos que en sí. lo del techo y el piso. Todo Mm, eso. Pero bueno, al mirarlo horizontal, la idea era que ahora la integral quedaba dependiendo de la y las expresiones de las funciones también eran funciones que las tenías que escribir en función de y, ¿no? Uno cambiaba el foco de la mirada, lo miraba horizontal. Bueno, apelemos un poco a eso que ya habían hecho alguna vez. En este caso, yo me paro en el eje y, los valores de la y varían entre c y d, y para cada valor de y fijo, la x va a variar entre estos dos topes, entre la función que tiene por debajo y la función que tiene por arriba, que son funciones que dependen de y, porque si me paro en un y fijo, la x acaba de depender de la y. Y en este caso, la función h1, que es la que acota por debajo, sería esta, y la función h2 sería esta. Y ahí tengo toda la región completa. Esta es otra versión de una posible región 2 también, ¿no? De tipo 2. ¿Y cómo se va a hacer, en este caso, la presentación de la integral doble? Acá yo ya les presento la conclusión, pero ¿cómo sería la cuestión? Bueno, voy a definir esa f mayúscula, que va a estar definida sobre un rectángulo que contenga esta región. Y en este caso, el rectángulo lo voy a ajustar lo más que pueda pensando en esta situación. Voy a pasar por acá el rectángulo, en i igual a d, en i igual a c, y después estos topes pueden venir acá y acá. Ese va a ser mi rectángulo. Entonces, cuando quiera calcular la integral doble de mi región, de mi función f chiquitita sobre esa región D, yo sé que la voy a poder escribir como la integral doble sobre ese rectángulo que acabo de fabricarme, de la f mayúscula, que se definía como la f chiquitita sobre toda la región en amarillo y valía 0 sobre todo el resto. Y este rectángulo, a esta pared acá vertical, la considero como que se origina en x igual a, y esta otro segmentito vertical que se origina en x igual a b. Entonces, esto lo voy a poder escribir como la integral desde c hasta d, diferencial de y, la integral desde a hasta b, diferencial de x, de esa f mayúscula. ¿Y ahora cuál va a ser el chiste acá? Como yo lo que quiero hacer es resolver la integral que está acá, en el medio, la variable de integración, que ahí mucho no se ve, es x. Entonces, como voy a considerar a la variable de integración x, a la y es la que considero fija. Me paro en un y fijo y hago variar la x. Entonces, en esa variación de la x, digo, a ver, para todos los puntitos que están dentro de ese segmento, pero que están en esta parte blanca, ahí, la función f mayúscula es 0. Después, desde esta función, desde de este pedacito a este pedacito, ahí, la f mayúscula coincide con la f chiquitita.
Y después, nuevamente, desde acá hasta acá, la f mayúscula es 0. Entonces, esta integral, en vez de hacerla desde A hasta B, tiene en realidad sentido hacerla desde esta función hasta esta. Por eso aparecen estos extremos y sobre justamente esa región en rojo, la función f mayúscula coincide con la f chiquitita. Y ahí tengo el otro planteo de cómo se calcularía una integral doble sobre una región de tipo 2. ¿Mm? Ojo, para que se acuerden, tengo que tener cuidado con el orden de integración acá. Al ser una región de tipo 1, la región de tipo 1 que recién decíamos acá, la x es la que varía entre valores constantes y la y posiblemente entre dos funciones. Entonces, en la presentación de la integral doble, la última integral que resuelvo, la última, es la que tiene que ver con esa variable que varía entre valores constantes. Lo mismo acá. Esta función, perdón, esta región que es de tipo 2, es la y la que varía entre valores constantes. Entonces, la última integral que resuelvo es la que tiene que ver con los valores constantes. Por eso la última, que es esta, que es la primera que escribo en realidad, es la que depende de la y. Al final me tiene que quedar todo un número. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, acá por supuesto, si quieren, se pueden ir apoyando también con gráficas de GeoGebra para estudiar, para tratar de visualizar un poquito mejor e ir acostumbrándose a cada una de estas situaciones. El ejemplo dice, halle el volumen de la región sólida, que se la llama esa región sólida R, acotada por la superficie, f de xy igual a e a la menos x al cuadrado, y los planos, z igual 0, y igual 0, y igual x, x igual a 1, como se muestra en la figura. En la práctica, creo que no van a encontrar ningún ejercicio que diga cómo se muestra en la figura, porque en la práctica les van a dar las superficies que están involucradas en acotar al sólido, y son ustedes los que después van a tener que hacer la gráfica de las superficies e identificar el sólido. Acá estamos como comenzando, entonces vamos a tratar de utilizar un poco todos los recursos que tenemos. Habla de calcular el volumen de una región sólida. Entonces uno lo primero que hace es tratar de hacer lo mejor que puede las superficies involucradas. Esta superficie no digo que sea fácil de dibujar, ¿no? No va a ser fácil de dibujar, porque no es una de las superficies que estuvimos trabajando desde álgebra y geometría. Es la gráfica de esta función, que es este techito que está dibujado acá. Esta sería la gráfica de la función. Una función que siempre es positiva, porque es e a la algo. E a la algo es siempre positivo. ¿Y quiénes son los otros planos involucrados? Para ir acotando al sólido. Otro de los planos es z igual 0, que es el que está acá. Este sería. Ya tengo un piso. Después dice, es el plano y igual 0. El plano igual 0 sería este plano de acá. El XZ. Otro plano dice es x igual a 1. X igual a 1 sería este que viene acá. Y el otro plano es el plano y igual a x. Es el plano que viene acá y hace esta pared. Entonces, en el encuentro de todas esas superficies es donde se está generando, a ver si lo puedo poner acá, este sólido, el que tiene esta pared sobre este plano x igual a 1, esta pared sobre el plano inclinado y igual a x, la pared del fondo, que es la que está sobre el plano igual 0, y el plano z igual 0, que sería su piso. Este sería el sólido. ¿Cómo calculo yo
el volumen de ese sólido. ¿Cuál era una aplicación justamente de las integrales dobles? ¿Cómo empezó la presentación de integrales dobles? ¿Dicri? Como una sumatoria para encontrar un volumen. Bueno, eso. Vos querías encontrar el volumen de un sólido. Y ese sólido, a ver si vamos un poquito para atrás, estaba acotado por una función piso, que era el plano z igual 0, ¿no es cierto? ¿Y quién era la función techo? ¿O quién era el techo de esa región? ¿Cómo se originaba el techo de esa región? La imagen de una función de dos variables. La gráfica de una función de dos variables. Entonces, en esta situación, ese es mi dibujo. ¿Quién sería el techo? E a la menos x al cuadrado. El techo me lo da la gráfica de la función que tenemos ahí, que es e a la menos x al cuadrado. El piso, Z igual 0, eso no varió. claro, digamos, el piso está sobre, el piso yo voy a escribir así, está sobre lo que es el plano XY, que es el que vos me estás diciendo z igual 0. Pero específicamente, en ese sólido que se genera, ¿qué forma tiene tu piso? Un triángulo. El triángulo base que está acá, esto, exactamente eso, sería mi piso. Está sobre el plano z igual 0, fantástico, pero específicamente tiene esa forma. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, para calcular el volumen, la integral doble de mi función sobre qué región dominio. Sobre el triángulo ese, ¿no? Sobre el triángulo. Triángulo que, bueno, no es un rectángulo, lo voy a llamar D. Pero D es el triángulo base. Entonces, una vez que hago esta interpretación, ya empiezo diferente el ejercicio, porque hasta que yo no haga esta interpretación no sé qué hacer. Una vez que sé, eventualmente, que tengo que hacer una integral doble sobre una región que ahora es un triángulo, el triángulo no es un rectángulo. Entonces, esa región D, triángulo, es esa región que yo la tengo que ver como una región o de tipo 1 o de tipo 2. Y después encarar el ejercicio con lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que se hace acá al costado? Se hace el dibujo del triángulo, pero en su mundo plano, para que sea más fácil de visualizar. Entonces uno va a R2, hace el dibujo del triángulo, en este caso fíjense que está acotado por x igual a 1, o sea, esta recta de acá es x igual a 1, que es la que se presenta acá. El plano, esta otra recta que es x igual a y, que es la que está dibujada acá, y acá tengo el dibujo del triángulo. Este triángulo, como hay muchas otras regiones, es una región que se puede pensar tanto de tipo 1 como de tipo 2. Tiene la ventaja de que yo lo pueda pensar como cualquiera de las dos regiones. Y nada, yo voy a decidir cuál de las dos formas es la que me conviene, más que nada a nivel de cuentas a posterior, ¿no? Si la miro a la región triangular como de tipo 1, es porque yo miro la región de manera vertical. A la X la veo variando entre valores constantes y a la Y entre dos funciones. Que esta sería, esta sería la forma de pensar a la región como de tipo 1. Me doy cuenta que los valores de X varían entre 0 y 1, y para cada valor de X, la Y varía entre esta función, o este segmentito, y este otro.
Entonces, si esta era la expresión de y igual a x, y acá tengo la expresión de y igual 0, para cada valor de x fijo, los valores de y van desde y igual 0 hasta y igual a x, que es lo que está representado acá. Pero también es cierto que ese mismo triángulo lo podría ver como una región de tipo 2. Y si lo miro como una región de tipo 2, ahí es la y la que varía entre valores constantes y la x la que varía entre dos funciones. Entonces, en esta visión de tipo 2, digo, este rectángulo está dispuesto de tal manera que los valores de y varían entre 0 y 1. Y para cada valor de y fijo, los valores de la x varían entre tocar esta recta y tocar esta recta vertical. Esta recta es la misma, eso no cambia. Lo que tengo que hacer es cambiar ahora la variable. Es la x la que varía entre y x igual a 1, porque esta recta vertical es la recta x igual a 1. Fíjense que no es difícil escribir a las regiones de tipo 1 de tipo 2. Cuando yo decido cuál es el tipo en la que yo voy a describir a la región dominio, es donde después tengo que plantear la integral. Entonces, miremos acá. Si para mí la región la describo, digamos, fácil, ¿no? Como una región de tipo 1, esto, tipo 1, la x varía entre valores constantes, bueno, esa es la primera integral que pongo que se corresponde con, digamos, la última integral que voy a resolver, porque la primera que resuelvo es la que está en el medio. Y entonces después acá pongo la integral de la expresión de la función con los intervalos desde 0 hasta x diferencial de y. Y si hubiese pensado que la región era de tipo 2, que se me ocurra pensarla así, esto hubiese sido el planteo. Como la y es la que varía entre valores constantes, esa es la última integral que resuelvo. Entonces la primera que escribo. La integral de 0 a 1 diferencial de y. Y adentro, esta es con respecto a x la integración. Bueno, ¿qué pasa acá? Esta integral, si yo quiero pensarla a la región como de tipo 2, me voy a encontrar que no voy a saber qué hacer con el cálculo de esta integral. No sé. Porque cuando yo quiera buscar una primitiva, fíjense que como dice diferencial de x, a esta expresión le tengo que buscar una primitiva en x, y puedo hacer todos los intentos que quiera, que esa función recontinua, porque es e a la menos x cuadrado, una función que va a tener una primitiva, no tiene una primitiva que se llama elemental, no tiene una primitiva que se pueda escribir como suma, resta, multiplicación de una cantidad finita de funciones. Esa función tiene una expresión para una antiderivada que se escribe a partir de una serie. Es más, si quieren, si ustedes tienen, y estaría bueno que se vayan consiguiendo una tabla de integrales para ir haciendo las cosas un poco más rápida, aunque después se van a tener que acordar de las técnicas de integración, esa función no tiene una primitiva elemental. Se van a dar cuenta que si lo buscan en una tabla de integrales, probablemente esté escrita a partir de una serie. Entonces, este camino, si bien era totalmente lícito, porque a la región la podía ver de tipo 2, a nivel de la práctica y de la cuenta, este camino no era el apropiado. Entonces, ¿qué digo? Voy por el otro. Si total cualquiera de las dos integrales me va a dar el resultado que quiero. Cuando vengo a este camino, voy a integrar la función que está en el medio. Lo primero que tengo que hacer es esto. ¿Y quién es una primitiva de la función integrando cuando la variable es la y? ¿Cómo le escribo esto? Sería, profe, e a la menos 2x por y, a la menos x al cuadrado por y. Ah, ahí va.
es la misma expresión, porque para la variable esto es una constante, por i. Exacto. De todas maneras, yo diría que se acuerden de esto que seguramente lo vieron en análisis 1, que es esto, para hacerlo más rápido. Si yo tengo la integral desde a hasta b de una constante, o sea, la idea es que esto de la x no depende, rápidamente, sin necesidad de buscar una primitiva, de hacer barro, ¿cuánto da esto? C por, entre paréntesis, b menos a. Exacto. Yo diría que usen eso. Entonces, esta integral, en vez de buscar una primitiva y hacer la cuentita, directamente esa integral es e a la menos x al cuadrado, que sería la que funciona como rol de constante, por b menos a, el extremo superior menos el extremo inferior. Me queda eso. X menos 0, x. Entonces, para resolver esto, después voy a tener que plantear la integral desde 0 hasta 1 de e a la menos x al cuadrado por x, diferencial x. Y esta integral, ustedes no la van a buscar en ninguna tabla de integrales, porque no va a estar. ¿Cómo la resuelvo? A esta integral. Con lo del producto, ¿no? Bueno, No, no hay nada con producto. Integración por partes. Menos. No, no. ¿No es sustitución? Tomás. Sí. Fueron tanteando otras que descartamos, la que quedaba. Es sustitución. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo menos x al cuadrado, ¿cuánto me quedaría el diferencial? Ujú. Menos 2x. Bien. Entonces yo creo que capaz vale la pena, ustedes harán después como quieran, mientras lo hagan bien, nadie les va a decir nada. Yo pensaría en esto, busco una integral indefinida, para no meterme con extremos de integración, porque en una integral definida, si hago sustitución, los extremos de integración cambian. Entonces, para no meterme en eso, que capaz meta la pata, consejo, hagan después lo que quieran, pero no metan la pata, busco una integral indefinida directamente, como para buscar la familia de funciones primitivas, y diría, como ustedes planteaban, menos x al cuadrado, yo lo voy a llamar u. Entonces, menos 2x diferencial x va a ser mi diferencial de u. Es verdad que acá no aparece exactamente lo que necesito, pero yo puedo, tranquilamente, lo habrán hecho miles de veces, acá multiplicar por menos 2 y acá divido por menos 2. De tal manera de que ahora veo que menos 2x diferencial x es tal cual lo que aparece acá, y yo sé que a eso lo voy a reemplazar por diferencial de u. Y menos x al cuadrado, según lo que yo propuse, es lo que yo voy a reemplazar por u. Por lo tanto, entonces esa integral va a ser menos 1/2, que era el que quedó acá afuera, por la integral de e a la u diferencial de u. ¿Y quién es una primitiva de e a la u? E a la U. Ella misma, tal cual. Entonces esto me queda menos 1/2 e a la u, ¿y qué le tengo que agregar? Porque La constante de integración. exacto, la constante arbitraria que se llama esa C mayúscula. Pero cuando hago una sustitución, tengo que volver a la variable original. Entonces ahí es donde tengo que decir, bueno, entonces digamos, la familia de funciones primitivas de mi función integrando es menos 1/2 e a la u, pero u ¿quién era? Menos x cuadrado más c. Entonces una vez que hice esta cuenta, que para mí es como una cuenta auxiliar, encontré una primitiva, porque si bien tengo a todas, yo necesito una. Entonces para resolver esta integral, yo qué voy a decir es menos 1/2 e a la menos x al cuadrado, que la voy a evaluar entre 0 y 1. Y ahí hago la cuentita. Reemplazo la x por 1, reemplazo la x por 0, hago la resta y tengo el número final. Pero este paso
que está acá, tiene que ver con esta cuenta auxiliar, la voy a tener que hacer. No va a estar en una tabla de integrales eso. Están otras funciones más complicadas. Tengo que recordar las técnicas de integración. Así que va a ser momento, cuando ustedes hagan la práctica de integrales dobles, de tener a mano un recordatorio de las técnicas de integración. Una vez que uno practica, después se las vuelve a fijar, ¿no? Bueno, todo eso que yo hice ahí está después. Más compacto, pero está. Está acá. Cuentita, cuentita, cuentita. Este es el resultado final. Esta es la primitiva que encontramos. La evaluamos. Este es el resultado final. Y una cosa. Yo en el ejercicio, bueno, para atrás, estaba calculando el volumen de la región sólida, bla, 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 donde hice todo el planteo. Este número, ¿qué característica va a tener que tener? Va a tener que ser positivo. Sí, representa un volumen. Y si bien hay muchos menos dando vueltas, uno no tiene por qué asustarse, hace la cuenta y esto es un número positivo. Si bien aparece un menos un medio, resulta que lo que está al lado es negativo, negativo por negativo positivo, resultado final positivo. Pienso en un examen, si alguien entrega un ejercicio resuelto de cálculo de volumen y el volumen le está dando negativo, chan, mal. Por más que haya hecho un montón de otras cosas bien, mal. Hay un error conceptual que no se puede obviar. Bien. Bien, bien, bien. Seguimos con otros ejemplos. Esto está lleno de ejemplos. En el ejemplo 2, otra vez. Determinar el volumen del sólido limitado por los cilindros. Esas palabras hasta pueden no estar, porque pueden decirle por las superficies, y uno se tiene que dar cuenta qué superficie es. Determinar el volumen del sólido limitado por los cilindros parabólicos z igual a x cuadrado y z igual a 4/5 de x cuadrado por encima de la región D del plano XY encerrado por la parábola y igual a 2 menos x al cuadrado y la recta y igual a x. Entonces hay un sólido que quedó limitado por las gráficas de dos superficies, pero todo por arriba de una cierta región D. Entonces la situación es esta. Voy a tratar de hacer algún dibujito que sea decente. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo en el espacio X y Z. Y tengo una cierta función, espantoso, pero una cierta función que es la gráfica de una cierta superficie. Un casquetito, ahí. Esta será Z igual a F de X. Ahí, todo, una cuestión ahí de sombrerito. Y por debajo, pero sobre la misma región dominio, tengo otra función. Un casquetito por acá abajo, un cuenquito. Ahí. Que esta sería la gráfica de la función z igual a g de xy. Y todo esto, por supuesto, funciona sobre un cierto dominio. Esto que está en amarillo es un cierto dominio que está contenido, por supuesto, en R2, la región plana. Esta tiene los pares XY que están en la región D, y esta también, los pares XY que están en la región D. Y lo que quiero calcular ahora es el volumen del sólido que quedó entre el techo, que ahora es la gráfica azul, y el piso, que ahora me lo da la gráfica en azul. Donde la región sobre la cual están acotadas las dos gráficas es la región D. ¿Cómo voy a calcular ese volumen?
de todo lo que queda comprendido entre estas dos superficies, la roja y la azul. Parece una hamburguesa. ¿Cómo hago eso? Tengo un casquetito que me da un tope superior, que es el techo. Tengo un casquetito inferior que me da el piso. Y hay todo un sólido que se genera entre esas dos tapas. De ese sólido, ¿cómo le calculo el volumen? ¿Podrían ser dos integrales dobles? ¿Quiénes serían esas dos integrales dobles? La de la superficie inferior con D y la de D con la superficie superior. Bueno, pero pensemos todos juntos, a ver si te llevo a un terreno que sí conoces. Cuando en análisis 1 calculábamos el área de una región, uno tenía esta que era I igual a G. Uno tenía esta que era I igual a F de X. Y uno quería calcular el área de esta región. ¿Cómo calculaba el área en análisis 1 de eso? Se le restaba el área de abajo y se hacía la de arriba. ¿Cuál era la integral que ibas a plantear? La integral definida entre A y B de f de x menos g de x. Sí. De A a B, de F de X, como el otro. ¿Cómo? No, sí, así está bien. Digamos, lo que quiero es compactarlo en una notación donde aparezca una sola integral, no que aparezcan 50 integrales dando vuelta. Así. Entonces, ahí hay el que me está escribiendo. Sí, sí. Eso es. Bueno, entonces, si yo recuerdo esto, es como que lo voy a tratar de adaptar ahora para funciones de dos variables. Acá tenía un intervalo de integración y para calcular el área me restringía a ese dominio de integración, pero integraba la resta de las funciones, la de arriba menos la de abajo, la del techo menos la del piso. Bueno, acá ahora hago lo mismo. Ahora el volumen va a ser una integral doble, porque estoy con funciones de dos variables, sobre un dominio. ¿El dominio quién es? La región D, de la función techo menos la función piso. Esto, diferencial de aire. Con eso yo voy a encontrar el volumen de ese sólido que quedó encerrado entre tapa superior y tapa inferior. Bien. En este caso, dice determinar el volumen del sólido limitado por los cilindros parabólicos. Z igual a x cuadrado y z igual a 4/5 de x cuadrado. Por encima de esta región. O sea que esta región, la D que está dibujada acá en gris, sería la amarilla de acá. Lo que tengo que identificar es quién sería, para esta situación, el techo y el piso, la función en rojo y la función en azul. Y estos cilindros, fíjense que este es z igual a x cuadrado, como pensar z igual a 1, ¿no? Por x cuadrado. Y este es z igual a 4/5 x cuadrado. ¿El 4/5 con 1 es más grande o es más chico? Más chico. Más chiquito. O sea que esta función, z igual a x cuadrado, es la que queda por arriba de esta otra, que son parecidísimas en la gráfica. Digamos, si uno hace las gráficas en GeoGebra, se va a dar cuenta que son recontra parecidas. Pero bueno, hay una que siempre queda por arriba de la otra, ¿no? Ya que estamos y lo tengo acá, ¿por qué no usarlo? Z igual a x al cuadrado. Ahí tengo el dibujito y después tengo z igual a 4/5. No veo. 4/5 x al cuadrado. Dibuja del mismo color, como para que uno vea nada. Flor azul.
y busqué los mismos colores. La roja es la de arriba, que es la de x cuadrado, y la azul es la de abajo, ¿no? No se ve mucho, pero siempre z igual a x al cuadrado queda por arriba de z igual a 4/5 x al cuadrado. Ahí está. Bueno, y eso, ahora, una vez que más o menos entendí cómo funciona la cosa, hago la cuenta. Entonces el volumen lo voy a poder escribir como la integral doble sobre esta región D de la función techo menos la función piso. Acá hago la cuentita. Ahora después voy a lo que es el propio cálculo de la integral doble. X cuadrado menos 4/5 x al cuadrado es 1/5 x al cuadrado. Ya tengo planteado qué tengo que hacer, como lo hice en el ejercicio anterior. Primero tenía que tener en claro qué tenía que calcular. Después lo voy a calcular. Entonces, evidentemente, ya reconocí bien quién es la función integrando que va a estar participando. Me falta ver el tema de la región. ¿Y esta región de qué tipo será? ¿1 o 2? ¿Lo miro así vertical o lo miro acostadito horizontal? Creo que vertical, pero no estoy seguro. Sí, es vertical. En realidad ahí el dibujo como que me da toda la información que necesito, pero yo eso en general no lo voy a tener. Si yo necesito identificar la región encerrada por la parábola y la recta, estos puntitos de encuentro los voy a necesitar calcular. ¿Cómo calculo esos puntos de encuentro? Entre la Planteando parábola la intersección. y eso, exacto. ¿Y qué cuenta entonces tendría que hacer? Buscar la intersección es correcto. ¿Y cómo la encuentro con cuenta? Va a ser i igual a 2 menos i al cuadrado. Bueno, pero a ver, la idea es esta. A ver, yo te escribo el sistema. I igual a 2 menos x al cuadrado, y igual a x. ¿Qué igualo con qué? X es igual a 2 menos x al cuadrado. Claro. Esto sería. Como que me parece que es lo más natural. ¿Esto cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Cuadrática. Bien, entonces la idea es dejar la expresión de x cuadrado más x menos 2 igual 0, ¿no? Dejo todo a un solo lado de la igualdad y acá hago la resolvente. De hacer la resolvente es donde van a aparecer estos dos valores que aparecen en la gráfica. X igual a menos 2 y x igual a 1. ¿No? Porque ya estaban puestos, pero digo, no siempre van a estar puestos. Entonces x igual a menos 2, x igual a 1, obviamente como este punto acá, si lo quiero identificar, esto también es menos 2, porque el punto está dentro también de la recta igual a x, y este puntito acá, si quiero, 1, 1, para completarlo. Bueno, fantástico. Y entonces si la región la observo y es de tipo 1, esa región D va a estar conformada por pares x, y, tales que la x entre qué y qué valores constantes va a estar. Menos 2 y 1. Bien, porque si es de tipo 1, estoy pensando de tipo 1, es la x la que varía entre valores constantes y la y la que puede variar entre valores variables, ¿no? Y la y, yo acá me estoy parando en un x fijo y tengo que ver la y entre qué varía. Y vengo y digo, entre esto y esto. Si el x hubiese estado por acá fijo, la y varía entre esto y esto. El tope inferior y el tope superior. El tope inferior, ¿quién me lo da? I igual a x. Bien.
Entonces acá tengo que escribir la función en x. Así que voy a poner x, y acá que voy a poner. Porque es para cada x, veo dónde varía la y. 2 menos x cuadrado. Exactamente. Exactamente. Entonces ahora, lo que yo voy a hacer es escribir esta integral doble como corresponde, porque ya di que pensé que de tipo 1 es como mejor se ajusta la región. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? La integral de, ¿qué es esta integral que voy a poner acá, que es la última que resuelvo? ¿La que depende de la x o la que depende de la y? La que depende de la x. De la x, la de valores constantes. Entonces acá voy a poner desde menos 2 hasta 1, diferencial de x. Después en el medio pongo la que tiene que ver justamente con la otra variable que quedó fuera, que es con respecto a y. La integral respecto a y los extremos de integración van desde x hasta 2 menos x al cuadrado. Y la función integrando esa ya la tenía. 1/5 x cuadrado. Resuelvo de adentro para afuera. Cuando quiero resolver la integral de adentro, esta, ¿cómo la resuelvo? La función integrando depende de la y. No. No, es constante. Entonces, ¿cómo dijimos que resolvíamos esa integral? Rápido. Haciendo el extremo de arriba menos el extremo de abajo. Y por la constante, ¿no? Claro. Claro. Entonces, esta integral del medio es la que se resuelve muy fácil, gracias a que esto de y no depende, como 1/5 x cuadrado por la función de arriba en el extremo superior menos el extremo inferior. Y una vez que resolví esto, después tengo que hacer la integral que queda, que es con respecto a x, que la función integrando termina siendo algo bastante simple, porque es un polinomio, y sé buscar de manera simple primitivas de polinomios. Digamos, ahí no voy a tener ningún tipo de problemas. Tengo que borrar todo para poder pasar a la próxima página. ¿Se da cuenta? Está acá. Todo lo que necesito saber está acá. Todo lo que escribimos está acá. Acá tengo entonces esta función integrando, que busco una primitiva, que es la propuesta, y la integro haciendo barrow, lo que yo ya conozco. Que no hay nada que quede por fuera. Bien. Este otro ejemplo, no lo vamos a ver en detalles, porque está totalmente resuelto en todas las cuentas y demás. Lo que les quería mostrar es que es muy parecido al que vimos recién, es como que la región anterior ahora quedó acostada. Acá se supone que me piden evaluar la integral doble de esta función. No me dice que interprete nada, me dice calcula esto. Chao. Y la región D es la que está acotada por la recta y igual a x menos 1, y la parábola que ahora ya está de manera diferente dispuesta, y cuadrado igual a 2x más 6. Tengo que recordar cómo eran las gráficas de las parábolas, porque las voy a necesitar. Estoy estudiando, a lo mejor no me acuerdo, me apoyo con todas las cosas que puedo buscar de recursos. En algún momento tengo que hacer un repaso más efectivo, ¿no? Hago las gráficas. De nuevo, me doy cuenta que hay puntos de encuentro que lo voy a necesitar buscar. Bueno, los buscaré, como ya vimos en el caso anterior, y acá tenemos toda la información. Este punto de encuentro es el menos 1, menos 2, este de acá arriba es el 5, 4, y en este caso, creo yo, que la mejor forma de mirarlo es a partir de ver esta orientación. La región como de tipo 2. ¿Por qué? Porque ante esa cuestión, esto es 4 según el puntito, esto es menos 2 que aparece acá, y digo, para los valores de la y entre menos 2 y 4, para cada valor de y fijo, acá tengo la variación en x. Van a depender la x de expresiones de y. Entonces, esta curva
es la que inicialmente nosotros ya sabíamos era, acá, y cuadrado igual a 2x más 6. Y yo tengo que escribir a la x dependiendo de la y. Entonces, ¿qué hago? Despejo a la x de la y. Esto me quedará y cuadrado menos 6 igual a 2x. Dividiendo todo por 2 me queda y cuadrado sobre 2 menos 6 sobre 2 es 3x. Acá tengo a la x escrita en función de y, y esa es la versión que necesito ver para saber este punto en el extremo inferior que tiene. Y el extremo superior, el tope me lo da esta recta. La recta era la que habíamos escrito así, y igual a x menos 1. Pero necesito escribir a la x en función de la y. Por eso se hace el despeje, y acá me quedaría que x es igual a este y que está acá, más 1, y esa es la expresión. Por eso entonces ahora la x queda entre la parábola y la recta, pero las expresiones tienen que depender de la y. Una vez que tengo eso claro, hago la cuenta. Cuentita, 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 se termina. Ahora, esta región, como la que vimos en el ejercicio anterior, si bien no es de tipo 1, la podría separar en dos regiones de tipo 1. Fíjense, si la tengo que pensar como tipo 1, a mi gran región la tengo que dividir en dos pedazos. Este pedacito y después este otro. Este pedacito y este otro. En este caso yo necesito encontrar este punto. Acá tengo la información. Este puntito de acá es el menos 1. Y entonces fíjense que si la pienso de tipo 1, en este pedacito chiquitito, la x varía desde menos 3 hasta menos 1. Y los valores de la y van a variar entre esta gráfica y esta. Y ahí tengo que escribir a la y en función de la x. Como la expresión original era y cuadrado igual a 2x más 6, despejar ahí en función de x significa que tengo dos posibles valores de despeje. Más menos la raíz de 2x más 6. El más se corresponde con el pedacito de curva que queda acá arriba. Pedacito de curva que queda acá arriba. Este sería con el más. Y el menos, el pedacito de curva que queda por debajo. Y después voy a la otra región, que quedó desde menos 1 hasta 5, donde ahí cambiaron un poco las acotaciones. La acotación de arriba sigue siendo la misma que antes, raíz de 2x más 6, pero la de abajo ya pasó a ser la recta. Entonces yo puedo dividir a la región en dos partes. Y la integral doble se va a hacer como suma de integrales dobles, que es lo que van a ver acá. Y la región la pienso como, yo acá no diría región de tipo 1, región unión de regiones de tipo 1. Esta integral doble la tendría que estar escribiendo como suma de integrales dobles. Porque la región D quedó dividida en unión de dos regiones. Y en realidad lo que importa es que las propiedades de integrales que regían para rectángulos siguen valiendo para estas regiones más generales, y esta última observación es la que tiene que ver con esa situación que vimos recién. Si yo quiero hacer la integral doble sobre una gran región D, es probable que a lo mejor yo necesite, como en esa otra visualización, dividirla en dos regiones. Entonces, la integral doble sobre la gran región se puede pensar como suma de dos integrales dobles donde una funciona sobre la región de 1 y la otra funciona sobre la región de 2. Por supuesto, lo que sí le vamos a pedir es que estas dos regiones de 1 y de 2 no es que se solapen. En todo caso, si algo tienen en común, es un pedacito de frontera, que en este caso sería esta curvita.
sea, no puedo superponer y que haya una intersección entre las dos regiones donde la intersección sea otra región, porque ahí estaría contando doble un pedacito. Y eso es justamente lo que pasa en este dibujo. Entre esta región chiquitita y la otra, lo único que tienen en común es este segmentito frontera. Entonces la integral doble la puedo pensar como suma de integrales dobles, de la región chiquitita más la región que quedó acá arriba. Uno después verá en los ejercicios que les conviene hacer. ¿Eh? Bueno, todo esto entonces hace que yo pueda calcular ahora integrales dobles sobre regiones ya que no son rectángulos. Son un poquito más que rectángulos. ¿Mm? Bueno, no lo vamos a hacer hoy, pero lo que sí continúa para la semana que viene es toda la presentación de coordenadas polares, porque después va a haber, vamos a tener la posibilidad de calcular integrales dobles sobre regiones que con coordenadas polares van a ser mucho más simples de calcular que con integrales en coordenadas cartesianas. Pero eso lo vemos el viernes que viene.